Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Y tu fruto? ¿Y mi fruto? En Génesis 10, entendemos que el mundo fue poblado por los descendientes de Shem, Ham y Jafet, los tres hijos de Noé. Y entonces, cuando leemos ese capítulo, podemos hacer algunas conexiones entre ciertos nombres y ciertas tribus. Por ejemplo, leemos de Elam, de Asur, de Aram, de Cus, de Canaán. Y más tarde en la Biblia leemos de los pueblos elamita, asirio, arameo, cusita, cananeo. En Génesis 10 leemos de Eber, de Jebús, de Et, de Amori, de donde vienen el hebreo, el jebuseo, el hitita, el amorreo. Hay muchas de esas conexiones en ese capítulo que nos llevaría mucho el desenredar, señalar y definir. Pero les repito, en Génesis 10 entendemos que el mundo fue poblado por los descendientes de Shem, Ham y Jafet, los tres hijos de Noé. Sin embargo, quiero con ustedes poner especial atención a Mizraim o Mizraim, uno de los hijos de Cam. Pero para entenderlo mejor, les resumo lo descrito en Génesis 9 del 20 al 27, donde se relata un incidente relacionado con Ham o Cam. Después del diluvio, Noé plantó una viña y la cultivó. La cuidó hasta que le dio fruto. Y cuando la viña le dio fruto, de ese fruto Noé se hizo un vino y se emborrachó dentro de su carpa, de su casa. Pero Noé, que estaba en la privacidad de su hogar, se quedó dormido desnudo, y su hijo, Ham, sin saberlo, entró a la carpa. Pero cuando vio al padre desnudo y ebrio, salió riéndose a contarle a sus hermanos, burlándose de Noé. Pero Shem y Jafet no participaron en la burla. Más bien entraron de espalda a la carpa para no verle, y le cubrieron. Cuando Noé despertó de su embriaguez, dice, y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán. Pero el hijo se llamaba Cam. Bueno, es que Canaán son los descendientes de Cam. Maldito sea Canaán, los descendientes de Ham, siervo de siervos será para sus hermanos. Eso marcó el destino de Cam, que fue el padre de los cananeos y de las tribus hacia el África. De hecho, en el egipcio antiguo, la palabra Ham, relacionada con el hebreo Ham, o Cam como lo decimos nosotros, significa sirviente. Eso fue aprovechado con maldad por algunos teólogos que en su momento apoyaban la esclavitud de africanos. Una muy perversa manera de usar la Biblia. Pero lo que quiero apuntar es lo que se enriquece nuestra idea al conectar algunas palabras con el contexto de su origen. Así que regreso a uno de los descendientes de Ham, a Mizraim o Mizraim, porque ese Mizraim es el término bíblico para lo que nosotros ahora llamamos Egipto. Egipto nunca se llamó Egipto hasta que los griegos lo llamaron así. Eso en pantalla se pronuncia Egiptos, que fue la forma de pronunciar lo que en egipcio, de nuevo no se llamaba así, pero así lo conocemos ahora. En egipcio se decía Hakepta, la casa o el templo de Ptah, el dios creador para los egipcios. Y así fue que se incorporó ese término al griego y luego surgió un dios Egipto en la mitología grecorromana. Pero no se había llamado así antes de eso. De hecho, ellos mismos, los que ahora conocemos como egipcios, antes de la llegada del imperio griego o heleno más propiamente dicho, se llamaban a sí mismos Kemet, que significa tierra negra, como sinónimo de tierra fértil, de esa tierra rica en nutrientes. Pero las tribus o las civilizaciones alrededor, incluidas las de Mesopotamia y hasta las que habitaban en lo que hoy es Turquía, lo llamaban
con términos fonéticamente muy parecidos entre ellos, y en todas las lenguas significaba lo mismo, un territorio delimitado, pero siempre en el sentido de un asentamiento, digamos, urbano, más específicamente una ciudad grande, y de la tierra alrededor de ella, de la tierra que le pertenecía a esa ciudad. Pero esas palabras, esas que están en pantalla, son similares en pronunciación y en deletreo a los términos hebreos hermanos Matzor y Meitzar, que significan asedio y estrecho. Dos ideas que los de habla hebrea conectaban muy bien con lo que ese pueblo había vivido en aquella tierra que ahora conocemos como Egipto. Y digo términos hermanos porque la raíz gramatical de estos dos términos últimos es la misma. Pero en la Biblia, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, nunca se escribió Egipto como hoy leemos. Al país siempre se le llamó Misraim, como el hijo de Cam y el nieto de Noé. Pero el término Misraim también viene de la raíz de Matzor y de Meitzar. Misraim, además de un nombre propio, era también una evocación a la angustia, a la aflicción, a la amargura, y así se usa en muchos pasajes en el Antiguo Testamento, como en Lamentaciones 1, sin que sea una referencia al país de Egipto, sino más bien a una condición de malestar. Cuando en la Biblia dice Misraim, los traductores ponen Egipto, se refiere a tres cosas. Y las tres están hermanadas. Se refiere a Egipto, al país donde fueron esclavos. Se refiere al hijo de Cam, que fue maldecido por Noé y llamado a ser sirviente. Y se refiere a la angustia en el sentido de una agitación emocional negativa. Así que, donde lees que Dios nos sacó de Egipto, puedes entender que no solo es una alusión a un país o a una historia en particular, sino también a sacarnos de una condición de tragedia o de angustia. Y es ahí donde entra el asunto que hoy atendemos. Estamos hablando de esa característica del fruto del Espíritu que en griego se pronuncia Irene. Los traductores la llamaron paz. Los griegos conectaban esa palabra con una deidad de su mitología, la diosa que los romanos llamaban Pax, la hija de Júpiter y justicia, y que denotaba, desde la perspectiva de ellos, la ausencia de guerra y la tranquilidad y la prosperidad que eso traía. Y desde la influencia grecorromana es que nosotros entendemos el término de esa manera. Pensamos que paz es ausencia de guerras o de conflictos. Pero los lectores judíos que usaban el griego como la lengua común, la habían estado usando por varios siglos como la traducción al griego del término hebreo shalom, como se saludan hasta hoy. Irene, el término griego, se usó en la Septuaginta desde siglos antes de Cristo como traducción del término hebreo shalom. Irene es shalom. Pero en la mente judía, y por eso en la mente de Cristo y en la mente de los apóstoles, no necesariamente significa ausencia de conflictos. Shalom viene de la raíz y de la idea shalem, que significa completez, completud, completitud. Todos son sinónimos válidos en español, todos significan estar completo. Y en griego, Irene viene de la raíz ero, que significa lo mismo, estar completo. Paz no es ausencia de conflictos, no la paz bíblica. Paz es estar completo. Cuando Cristo nos dijo, mi paz os dejo, o cuando ya resucitado nos dijo, paz a vosotros, paz a ustedes, no eran referencias a la tranquilidad, sino a la completud, a estar completados en Él. Pero luego, cuando las ideologías paganas comenzaron a infiltrarse en la iglesia de Cristo, la diosa romana Pax, muy venerada y buscada por los romanos, se coló a nuestras reuniones bajo la bendición y despedida sacerdotal Pax Vobiscum, que significa que la paz vaya con ustedes. Y luego se agregó la respuesta Et cum spiritu tuo, y con tu espíritu.
Pero la frase del Cristo resucitado, llevada al latín, fue Pax Vobis, que es una paz que se transfiere, es algo que Él nos regaló al resucitar. Por eso dice paz a vosotros, es algo que Él nos está entregando. Pero no se dice Pax Vobis en la misa en latín se dice Pax Vobiscum. ¿Por qué? Porque se forza el término tecum, estar. Ya no es algo que nos llega de Cristo, es algo que ya está con nosotros. Y luego decimos, et cum spiritu tuo, y con tu espíritu. Una de las consecuencias de la Reforma fue retomar una frase que muchos siglos antes había sido suprimida por los poderes romanos. Siglos antes de la Reforma, hubo un choque entre quienes insistían en despedir a la congregación diciendo Pax Vobiscum y un pequeño sector que se negó a usar tal frase porque sabían que estaba relacionada con esa deidad pagana y la cambiaron por Dominus Vobiscum, que el Señor vaya, que el Señor esté con ustedes. Pero fueron silenciados y fueron obligados a adoptar la otra forma. Pero tras la Reforma, la Iglesia luterana regresó al Dominus Vobiscum y de ahí muchos saludamos encomendándonos a la compañía y a la bendición de Dios. Hoy más comúnmente bajo la frase Dios te bendiga. Pero todo eso viene de un pleito litúrgico, no de una costumbre bíblica. La forma bíblica en la que los apóstoles siempre, enfatizo, siempre, y enfatizo la forma bíblica en la que los apóstoles siempre saludaban a las iglesias era gracia, caris a ustedes y paz, Irene, de Dios Padre nuestro y de nuestro Señor Jesús Cristo. Hoy resumida en el gracia y paz de algunas congregaciones o en el paz de Cristo de algunos creyentes. Pero repito, la forma bíblica en la que los apóstoles siempre saludaban a las iglesias era gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor, aunque las traducciones lo acomoden diferente. Pero con ella no estaban pidiendo la ausencia de problemas, no, estaban cimentando a la iglesia en la gracia de Dios, la caris con la que fuimos amados y en la paz de Cristo, Irene con la que somos completados. El estar completos es la paz en el sentido bíblico. Por eso ella es sinónimo de otro término que también aparece en la Biblia, pléroma, generalmente traducido como plenitud, como estar llenos, que aparece en varios pasajes bíblicos como en aquellas 12 canastas de pan que se llenaron después de aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces, o como en 1 Corintios 10 donde citando pasajes del Antiguo Testamento, Pablo la usa 2 veces diciendo que del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, o la tierra y toda su plenitud, la tierra y todo lo que la llena, la completa. La paz como fruto del Espíritu no es la ausencia de problemas. No es la calma en medio de la tormenta como queremos definirla románticamente los cristianos. No, la paz, esa característica de la obra de Dios en nosotros es la plenura, la completez, la plenitud, la llenura. Por eso Pablo escribe a los de Éfeso, les ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y poco después les dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué palabras usa Pablo para describir nuestro caminar en el Señor? Por eso apenas comenzaba esta carta y él dijo, y todo lo sometió bajo sus pies, los pies de Cristo. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y mira esto que dice de nosotros, de la iglesia, llena de gente imperfecta, en proceso, caminando, creciendo, pero incompleta. Pero nos dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.
Cuando Juan el apóstol nos expresa aquellas palabras maravillosamente descriptivas, hablando de la llegada del Hijo de Dios al contexto humano, nos dijo que el Verbo, ese que estaba al principio con Dios, ese que era Dios, ese que hizo todas las cosas, ese Verbo del que estaba hablando, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego agrega el testimonio de su tocayo, de otro Juan, de aquel Juan conocido como Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y luego, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Pleroma, plenitud, y caris, gracia sobre gracia. De su plenitud, de su pleroma, de su llenura, todos hemos recibido. Tenemos de Él y somos llamados a llenarnos de Él. Eso es Irene, estar completos en Él, y así podemos reflejarlo siempre. Y a través de su obra en nosotros, el Espíritu lleva al mundo el testimonio de Cristo. Llénate de Él y refléjalo con tu vida. Que Dios se acerque y encuentre frutos verdaderos, no apariencias ni discursos pasajeros. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. ¿Y tu fruto? ¿Y mi fruto?